parece que ya hemos arreglado este pequeño problemilla. Pues bienvenido una tarde más aquí a la Fundación Caballero Bonal, este salón de actos donde, bueno, cada lunes y jueves prácticamente hacemos algún acto literario, normalmente presentaciones de libros o alguna charla o conferencia. Hoy tenemos la suerte, digamos, de contar con la presencia de nuestro amigo Paco López o Francisco López Aguilar, que es como él firma sus obras. Buenas tardes, Paco. Ahora yo te voy a dar paso para que tú saludes también a tu público que viene a verte. Así que saluda antes que... Dale algo. Ahora. Buenas tardes. Es para mí una alegría de veros tantas personas aquí, unos conocidos ya de hace algún tiempo, otros veo también algunas caras nuevas y es fundamental que uno que de alguna manera puedo decir que parte de la nada y bueno, pues me encuentro con este escenario y este local al cual tengo que agradecer a la Fundación Caballero Bonal que nos abra las puertas de este edificio tan maravilloso y a la directora Pepa Parras que de alguna manera nos permite y hace posible que algunos escritores, como en mi caso, o como diría, principiantes, pues tengamos las puertas abiertas para poder expresar nuestra obra y señalar el objetivo que nos guía cuando le damos una forma literaria a lo que puede ser una forma de vida, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y bueno, aquí dispuesto a dar la cara, a explicar lo que me pidáis cuando llegue la hora y por tanto, pues decirle al compañero Ricardo que empiece él y yo me adaptaré a lo que me diga. Gracias. Pues nada, muy bien. Es que lo que pasa es que muchas veces llega el presentador al acto, se pone a hablar ahí un rato y el autor se queda ahí cuando la gente viene a ver al autor. Pero bueno, yo tengo la suerte ya desde hace bastante tiempo, conozco a Paco, sobre todo mi relación con él es literaria, porque Paco lleva muchos años viviendo aquí a la Fundación. Al principio lo hacía pues como oyente, o cuando cualquiera viene a los actos, vamos a los actos literarios a ver a alguien, a ver alguna presentación de un libro, a escuchar hablar a alguien. Pero bueno, ya hace algún tiempo que Paco dio ese salto, ese paso, porque él tiene esa tendencia, ese gusto personal por la literatura, y él quiso hacer también sus pinitos. Y ya hace muchos años, creo que fue en el año 2013, ya después me corrige cuando le llegue su turno, pero creo que fue por 2013 cuando escribió su primera novela, que él publicó con el título de Cádiz a La Habana, aunque aquel fue un proyecto un poco raro y quizá más adelante, no lo sé, ya él nos contará, llegado el momento, si va a volver a retomar aquel asunto de Cádiz a La Habana. Pero luego siguió él escribiendo su obra, haciendo una obra literaria. Paco es como una especie de artesano de la literatura, como un obrero de las letras, ¿no? Entonces él escribió y rompió luego al tiempo de aquel libro, de aquella primera obra de Cádiz a La Habana, con un libro de poesía, se llama Ambulando, todavía está por ahí, todavía él lo va difundiendo por aquí, ¿no? Sobre todo por Jerez. Después sacó un libro que también yo tuve ocasión de colaborar con él en aquel segundo libro, o tercero, mejor dicho, era un libro de relatos. Libro de relatos, tenía 10 relatos, Sueños de familia. Un libro también muy bonito y muy bien hecho. También lo hizo porque Paco trabaja con José Ramón García, que José Ramón tiene una empresa, un negocio, Copitic, que aparte de copistería y de estudio fotográfico también hace servicios de imprenta y demás. Entonces José Ramón ya trabajó con él en
rehació, lo maquetó de nuevo, después hizo Sueños de familia y ahora esta novela que es con lo que trae hoy él aquí, es una novela que se llama Volver por ella y es de la que hemos hablado un poquito, puede ser una especie de pequeña introducción. Entonces, bueno, Volver por ella, sobre todo antes que nada de hablar de lo que es el contenido, pues aquí veis la portada, la ilustración de portada, que ha sido también un gusto de Paco, que quería que hubiera por ahí un barco cruzando el mar ahí perdido en lontananza. Es un transatlántico porque en la novela esta hay un viaje a las antípodas, a Australia. Y entonces ese viaje es en transatlántico y él quería que eso, bueno, pues se viera en la ilustración de portada, porque es algo muy significativo dentro de la novela, como vamos a ver a continuación. Después, el libro viene con su solapa y con la foto esta que él pone de Manu, ¿cómo se llama Manu? Manu García, que es fotógrafo en La Voz del Sur. Y después viene también, en esta ocasión, con una pequeña ilustración de un barquito de papel, en lo que sería el colofón del libro. Bueno, en cuanto a la letra, es una letra de tamaño adecuado para los que ya tenemos una edad, con su espacio interlineal, en fin, que el libro como objeto también tiene su interés. A los que nos gusta el libro como objeto, pues también valoramos mucho estas cosas. Entonces felicitamos también a José Ramón porque siempre está ahí un poquito al pie del cañón y es mucho pues decirlo. Toda novela avanza siempre mediante la acción, o por lo menos algunas novelas lo hacen mediante la acción y otras lo hacen mediante la memoria. En el caso de esta novela, de Volver por ella, Paco ha optado por el camino del medio, es decir, no opta ni por una vía ni otra, sino lo que hace es incorporar esas dos posibles vías de construcción de una novela. Una mediante la acción y otra mediante la memoria o el recuerdo. O sea que por un lado es una obra íntima y melancólica, que lo que hace es que nos habla de un amor imposible en el contexto de un mundo arcaico, un mundo rural. El mundo de Paco, o sea, del autor, tiene mucho que ver con eso porque tiene que ver con sus propios orígenes, ¿no? Se crió en el campo, prácticamente, en el mundo del campo, ¿no? Entonces, ahí, ese amor imposible es porque se produce un conflicto, como ocurre siempre en estos mundos arcaicos, primitivos, rural, siempre despótico, siempre violento. Hay un conflicto familiar entre un par de familias. Solo voy a decir del argumento una serie de cosas para introducir, digamos, la novela. Pero ahí se produce un conflicto, porque toda novela parte de un conflicto. Un conflicto que se soluciona o no. En el caso de Paco, ya él nos dirá si lo soluciona o no. Yo ya he leído la novela y sé lo que ocurre, pero bueno, por una parte está ese conflicto. Por eso tiene ese componente íntimo y melancólico, ¿no? Porque es verdad que recurre a la memoria, en este caso que es la memoria personal, pero también colectiva. Todos que tenemos una edad sabemos lo que era la España de entonces, ¿no? Estamos hablando de hace 50, 60 años. Pero después también tiene un tono, un toque más luminoso, más esperanzador, porque avanza también la novela como una especie de viaje emocional. Un viaje emocional que se va a ir abriendo poco a poco en el transcurso del proceso narrativo. Pero si hay que decir algo de esta novela es que es verdad que el núcleo narrativo gira en torno al amor. Es una historia de amor, pero no es una especie de historia de amor tonto, de amor un poco superficial, sino que es el amor entendido como esa fuerza que desafía el tiempo, que desafía el azar, que desafía también
las decisiones pasadas, en este caso por un padre déspota, por un enfrentamiento familiar. Y entonces arranca pues con ese tono de fatalidad que impregna pues a las novelas, a los dramas, a los grandes dramas. Y después poco a poco va adquiriendo ese tono, digamos, más luminoso del que yo hablaba antes, por el ansia, por el anhelo del propio Fernando, el joven protagonista, enamorado de Beatriz, que son ambos hijos de esas familias enfrentadas, no sé, lo tiene todo para el culebrón, pero trasciende un poco, trasciende lo que es el culebrón en sí. Y lo trasciende porque va desarrollando, digamos, la idea de un amor persistente, un amor fuerte, un amor intenso que es capaz de superar pues, el tiempo y la distancia, que es lo que va a ocurrir en esa trama narrativa. Pero además no es solo una sola historia de amor ni una sola trama. La novela se va abriendo, voy a hacer un pequeño inciso porque la novela era más larga, la hemos reduciendo por necesidades, por la necesidad física y la necesidad, digamos, perentoria de que la novela no sea demasiado extensa, primero para facilitar su lectura y segundo porque es mucho más barato una novela más corta, más pequeña, que una novela larga de 400 páginas. Entonces los números tienen que cuadrar. Eso todos los que se dedican o nos dedicamos a escribir lo tenemos en cuenta a la hora de publicar. Yo recuerdo, por ejemplo, perdonadme este inciso, es que me voy a enrollar, pero bueno, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, los relatos, el género del relato, ese género que no llega a novela, ¿no? Pero al principio ese género se estableció en unas 30 y pico de páginas, era la extensión de un relato normal en los años 50, porque las revistas, que era donde fundamentalmente, las revistas literarias, donde normalmente se publicaban y se pagaban a los autores, si tú lees un relato de Asimov, de Isaac Asimov, por ejemplo, verá que tiene unas 33 páginas, que es el espacio que las revistas daban a los autores. Entonces, esa propia necesidad física, digamos que limitaba la extensión del género. Entonces, al principio los relatos después se fueron acortando, porque las revistas además cada vez dedicaban menos espacio al relato. Y tienes 15 páginas, bueno, pues de 33 pasa a 15. Y muchas veces la realidad de la literatura es una necesidad económica, es una necesidad, digamos, perentoria. Bueno, hecho este breve inciso de la brevedad de la novela, volvemos a la idea de que la novela se va abriendo en trama, se va abriendo en relaciones de amor también, porque este Fernando que tiene que salir de España y emprender un proyecto, una idea, tiene que coger un barco para irse a las Antípodas, y en ese viaje en barco pues hace una amistad profunda con un amigo, no sé, con un muchacho joven de su edad, un tal Javier, que se enamora de una pasajera, una tal Marta. Este Javier hace amistad con Fernando porque buscan trabajo en el barco, para ir buscándose un poquito la vida durante el viaje, y se enamora de una pasajera. Hay otra historia de amor también, y otras tramas que se van abriendo a lo largo de la novela que tienen que ver con conflicto a la hora de llevar a cabo la idea, el proyecto de Fernando de crear una explotación agrícola en Australia, en fin, que hay muchas cosas y contenidas todas en el menor espacio posible. Entonces, yo soy muy amigo y me gusta mucho la novela más breve, porque la novela larga, sí, muchas veces está muy bien, está muy entretenida, está maravillosa, pero muchas veces hay mucha paja de cosas que no son estrictamente necesarias. Entonces la novela breve no te da tiempo a eso. Entonces todo tiene que estar medido, todo tiene que estar perfecto para que no falte ni sobre nada. Y ese yo creo que es uno de los méritos que tiene la novela. Bueno, vemos en la portada esta ilustración del barco que se pierde en lontananza. Y bueno, y el barco, el viaje en sí mismo es un símbolo también de la novela, que es un viaje en barco hacia Australia, pero también es un viaje, como decía al principio, interior, de conocimiento, de lucha
con uno mismo para conseguir los fines. Entonces, es también ese elemento simbólico que está reflejado en la ilustración de portada, y que yo creo que por eso Paco tenía interés en que saliera el barco, pues, y sale el barco y sale el mar, porque también es que todo, aquí no hay, o sea, no hay, ¿cómo se dice? No hay que sin hilo, ¿no? Puntada sin hilo. No hay puntada, Paco no da puntada sin hilo. Entonces también el mar es también símbolo de la memoria. Entonces hay muchos elementos, pero no nos da tiempo digamos, porque no es el momento de hacer esto, pero de hacerlo, pero sí es verdad que es símbolo, ese barco es símbolo de lo que se aleja, de lo que nunca termina de alcanzarse, ¿no? Y es esa lucha la que tiene continuamente el protagonista hasta que finalmente, no sé, no lo quiero decir si Paco lo quiere desvelar o no al final, pero bueno, no. También hay una consecuencia moral, no podía ser de otra manera tratándose de Paco, que es un hombre de valores, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Ernesto Sábato, aquel maravilloso novelista argentino, que es uno de mis referencias en literatura, que tenía un libro maravilloso, El túnel. Pero Sábato hablaba en una entrevista, yo me acuerdo de un programa, ¿cómo se llamaba aquel programa tan maravilloso que hacía entrevistas a Sábato, a Dalí? ¿Blanco sobre negro? Blanco, no, es más antiguo. Es más antiguo. Pero bueno, me acuerdo que Sábato hablaba ahí de que él conoció y le influyó mucho esos anarquistas españoles que emigraron a principios del siglo XX a Argentina, y que él decía que él aprendió mucho porque fueran amigos de sus padres y él conoció a algunos de ellos y que le impactó profundamente la dignidad y ese bagaje de valores y de principios que llevaban estas personas, ¿no? Mi Paco me recuerda un poquito a eso, ¿no? A esa dignidad, a esos valores, digamos, de siempre. A fondo. A fondo. Sí. A fondo. Es que yo también soy muy de Sábato. Serrano Suñer. Serrano Suñer. Era magnífico. Pues aquel programa que hacía una entrevista maravillosa a Sábato, y Sábato hablaba de esto, ¿no? A mí me recuerda un poco eso. Entonces, lógicamente, que la novela tiene una consecuencia moral, y es que el protagonista no puede permanecer indemne ante todos los cambios que se ve obligado o impelido a hacer en su propia vida. O sea, porque uno no puede salir de un mundo arcaico, de un mundo primitivo, como era aquel mundo rural, digamos, asfixiante por las convenciones sociales del momento, y abrirse a un mundo nuevo, un mundo más moderno, un mundo con otras ideas, con otra visión de las cosas, y salir indemne de todo aquello. Es decir, ahí se tiene que producir un cambio en la persona, y lógicamente ese cambio se va a ver en el propio trato que tiene Fernando, porque él se dedica a levantar un proyecto de explotación agrícola, que después ocurren una serie de cosas, pero que desde luego aquel padre déspota que él tenía, aquel padre violento, no tiene absolutamente nada que ver con la manera de actuar del hijo cuando, pasado el tiempo y vivida la experiencia que vive a lo largo de la novela, pues tiene él con respecto al trato con sus propios trabajadores, que él trata como personas porque es lo que son, ¿no? Entonces la novela también recoge eso. Quiero decir que, por eso decía que no es solo el culebrón tiene que estar, porque toda historia de amor es un culebrón. Pero claro, una novela y toda obra de arte lleva dentro una idea. Sin idea no hay arte, sin idea no hay poesía, sin idea no hay literatura, sin idea no hay pintura. Y toda obra de arte tiene que llevar dentro una idea. ¿Cuál? No lo sé. Pero en este caso es esto. Y tiene mucho que ver con la propia manera de ver el mundo del autor. Porque todo el que conoce a Paco lo sabe. Entonces, él es fiel a sí mismo, y con eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nos quedamos aquí, y ahora yo le paso la palabra a Paco, y después, si me permite, me gustaría hacerte 3 o 4 preguntitas, ¿vale? Así que tiene... Bueno, y enhorabuena por el libro, que ya está ahí. Perfecto. Bueno, no sé por dónde empezar. Deciros que antes decía que partía de la nada, ¿no? Y efectivamente partió de la nada. Y
otro, como ha dicho Ricardo, tenía 3 documentos escritos y bueno, pues ya quizás había aprendido algo, ¿no? Entonces, la novela parte de una idea real, o sea, de un hecho real, que no es que me inventara. Es verdad que el conjunto de la novela, sí, a todos los recuerdos y a todo lo que he podido pillar, digo, le he dado forma literaria, pero son hechos concretos. Por ejemplo, por deciros algo que os meta en lo que es la novela, empezar un poco, es casi al principio, pero bueno, deciros que hay un hecho, que es que los jóvenes, antiguamente, fundamentalmente la gente obrera, la gente que no tenía medios, cuando se enamoraba una pareja, pues como no tenían medios para adquirir una casa o hacerse una forma de vida, pues generalmente lo que hacían, en muchos casos, yo podría decir cientos de casos, de que los jóvenes se iban a vivir juntos, pero no a vivir juntos en una casa, sino a irse a vivir juntos en la casa de los padres. Y normalmente esto lo hacía siempre la novia. Era la novia la que se iba con el novio a vivir a casa de los padres. Entonces, para digamos, ir a un hecho consumado, esta pareja, que ya trae una trayectoria de broncas familiares bárbaras, pues resulta que dice, pues ya no aguanto más, ya me voy, nos vamos juntos y una vez que te vayas, que duermas con el compañero, pues la misma sociedad te decía, te tienes que casar. Es decir, antes era imposible que te casaras, pero como te has ido y se entiende que has podido dormir una noche con la novia, pues ya eso no se puede admitir. La sociedad te obliga a que te cases, ¿no? Entonces, ese caso no se da, sino que se aprovechan de que los padres de ella han salido y dicen, pues esta noche aprovechamos. ¿Dónde nos vamos? No tenían dónde irse. Y en la casa de los padres tampoco sabían que no iban a ser admitidos. Pues nos vamos a casa de Juan el Rubio, o de Pepe Rubio, mejor dicho, que yo le llamo así, Pepe Rubio. En una soza que era más pequeña, bueno, claro, como la mitad de esta mesa, lógicamente con un par de metritos y allí vivíamos, que yo vivía allí, 4 o 5 niños y mis padres, en una catre que le llamamos, eso con un par de estacas, un poco de rama y un colchón lleno de paja, y ese es el colchón y todo lo que teníamos. Bueno, pues resulta que llegan a las 3 de la mañana, o a las 4, llega la pareja tocando la puerta. Mi madre, que los conocía, tenía cierta, aunque ellos eran capitalistas, pero mi madre siempre se hablaba y la querían mucho por allí. De eso después empieza la novela a hablar también algo de mi madre. Y resulta que entonces, pues, claro, ¿a dónde vamos? A casa de Juan de Rubio. Ya llegan a la puerta a las 3 de la mañana, mi madre se asusta un poco, pues vivía sola, mi padre vivía a 15 kilómetros, venía andando, tenía que venir andando e ir andando, entonces venía cada 15 o 20 días, que era cuando se cambiaba de ropa, tenía que trabajar de noche y de día, literalmente, de noche y de día. Y entonces, pues, me recoge a mi madre allí sola, claro, al oír a ella, a Beatriz, pues, Beatriz, tú, que estás sola, sí, no, y ya le cuentan que se han ido ya buscando la salida que le permitiera poder, a partir de ahí, vivir juntos. Entonces, ¿qué pasa? Que mi madre le abre la puerta, no teníamos donde que había la cama, que lo cogía todo el ancho, y en un rinconcito lo que teníamos la cocina, los 4 gestos que teníamos, y resulta que mi madre pues le ofrece un banquito, que también lo digo en el libro, un banquito que es un tronco de una pita, ¿cómo se llama esto? Medicinales y eso. Sí, una pita de esa seca, eso pesa muy poco. Entonces, una cosita así, que era la silla que teníamos en la casa. Le ofrece el banquito y allí desde las 3 de la mañana hasta ya prácticamente saliendo el sol, están los dos, mi madre en el piquito de la cama y ellos cada uno en un banquito
pasar la noche. Cuando nosotros nos levantamos, pues, vamos, en este caso yo, pues esto es lo que es. Y bueno, lo que es que, y bueno, a partir de ahí ya se pone un poco la novela en funcionamiento, pero verdad es que ambos padres mandan a buscar a cada uno a su hijo y a su hija. Y bueno, hay un enfrentamiento en la que matan a un caballo de un tiro, del caballo no digo nada, pero se mata el caballo. Y bueno, le aparece la Guardia Civil y tienen un poquito que andar, mi madre interviene, y en la que ahora resulta que cuando llegan allí hay un enfrentamiento uno con las escopetas allí, el otro con las escopetas allí, la Guardia Civil promedio, pues resulta que dice el padre de Fernando que no puede salir por su finca, que la novia no puede salir por su finca, porque vivíamos en una choza que estaba justo en la linde de las dos fincas, justo en la linde. O sea, esta es la linde, pues ahí compartimos media choza para allá y media choza para acá. La puerta daba a la finca de Fernando y la ventanita pues daba a la de Fernández, ¿cómo es? Fernández Cobeña, ¿no? ¿Es Cobeña? Algo así. No me acuerdo. Bueno, ya lo veréis en el nombre. Los padres de él, los padres de él. Sí, y entonces sale la idea, no había manera de darle salida, no había manera de darle salida, pues mi madre dice, bueno, ¿y por qué no Fernando sale por la puerta a su finca y ella sale por la ventana, que también sale a su finca? Entonces, como era del Galicia, nada más que hubo cada un poquito y sale por la ventana a su finca. Eso es verdad, o sea, eso es verdad. Y a partir de ahí, digamos que se empieza a desarrollar la novela. Hay un viaje, como ya anunció también Ricardo, un largo viaje a Australia, él ve que la vida es imposible allí convivir, entonces le pide dinero a la madre, porque además eran familias poderosas, sobre todo la de Fernando, económicamente, era el dueño del pueblo, podemos decir criminal del pueblo también, y era un déspota total, arrollando a otros que no eran como él, a otros que no pensaban como él, a los trabajadores, eso es real. O sea, y entonces pues el hijo dice, pues yo me quito de medio, la madre le da dinero, le da una cantidad de dinero importante, se coge el barco, se va a Australia, y en el barco pues también conoce, como ya él también dijo, conoce a Javier, a un chaval gallego, que también va buscándose la vida a Australia, una chavalita que se llama Marta, que se enamoran en el barco, y a partir de ahí ya se hace todo el desarrollo de la novela, ¿no? Cuando se habla del drama, es verdad que es un drama amoroso, pero aparte del drama amoroso hay también una labor social, pienso yo, importantísima, porque partiendo también solamente del dinero que ya lleva, pero se hace de una finca, se hace de compañeros, se hace de una fiesta del trigo, la que le empieza a dar dinero, tienen un toro que asisten a una fiesta de, ¿cómo le llaman? La fiesta del ganado. Sí, una feria de ganado, perfectamente. Compra un toro, ese toro, después de tenerlo un poquito bien criado, gana un concurso, le dan un dinero, que están los pobres ya ahogándose que no tienen dinero, y el dinero que le dan por el toro, va a ir de $5.000 americanos, pues a partir de ahí él puede ya un poquito poner en marcha y seguir la ruta. Pero digo que no es un tema solamente amoroso, sino que hay un tema social y económico fundamental en la novela. Y como no quiero decir muchas más cosas, pues mejor me callo y que él me pregunte lo que quiera. Bueno, yo tenía anotado aquí una pregunta, pero la acabas tú de contestar, ¿no? O sea, pero bueno, quizás sí. Has explicado ya de qué historia concreta parte de la novela, que era lo que yo en principio te iba a preguntar, pero con respecto a otra cosa que también estabas apuntando, bueno, pues la novela tiene lo que se llama un argumento clásico, ¿no? Es el enfrentamiento o el amor, un amor prohibido, es la historia de un amor prohibido por un enfrentamiento familiar, o sea, arranca con una especie de tono dramático, ¿no? O sea, esto es como Romeo y Julieta, ¿no? Que también tenían un enfrentamiento familiar
y aquello acaba fatal, vamos, y muere Romeo, muere Julieta, muere hasta el apuntador, ¿no? Pero bueno, Paco no opta por esa opción, es decir, sí, arranca de ese conflicto, de ese problema, de esa historia, pero él sabe que la novela presenta un conflicto y parece que tiene como la tendencia, Paco, a solucionar los problemas. Paco tiene esa cosita ahí de solucionar los problemas. Entonces, o sea, parte de un drama, pero al final se convierte no en una comedia, porque por supuesto no es una comedia, pero sí una lectura amable, ¿no? O sea, eso que muchas veces hoy en día echamos de menos, porque es que todo es horrible, o sea, todo es dramático, todo es... Y entonces uno agradece también esa novela y esas obras en las que hay un poquito de esperanza, ¿no? Por favor, Dios mío, un poquito de aire. Entonces, quisiste quizá, Paco, mostrar que muchas veces el amor depende más de las decisiones personales que del destino. Bueno, las decisiones personales, pienso yo, están siempre ligadas a un entorno, ¿no? A un entorno en el que vive y en el que intenta de buscar la solución, si eres bien intencionado, pues sin hacerle daño a nadie o hacer el menos daño posible, ¿no? Hay gente que busca la solución arrollando al que no es como es, ¿eh? Y yo soy de los que pensamos que si el mundo tiene dificultades se puede arreglar con amor, con justicia y con ganas de evitar cualquier enfrentamiento entre personas. Como me baso en esto, y creo que es fundamental, el hablar, el discutir, el pelearse hasta cierto modo, entendiendo la pelea como algo fundamental pero dialéctico, no de bronca, no de golpes, pues entonces al final se llega a la conclusión de que solamente con buenas ideas, con buena voluntad y con buenos principios se puede llegar a encontrar la solución de los problemas. Muy bien, pues eso es lo que explica... Perdón, tenía apagado. No, pues entonces, bueno, eso explica ese cambio, Juan, si quería... No, a mí me gustaría hacer un comentario, pero cuando tú termines, pensé que iba a haber un momento de alguien quiere preguntar algo, alguien quiere comentar algo. Sí, bueno, venga, ahora sí... No, cuando tú termines, solo... No, sí, tenía aquí 2 o 3 preguntillas, pero no, era solo... No, me ha parecido muy hermosa la metáfora que has creado sobre la escisión, porque es una escisión, esa choza. El principio de la novela lo que plantea es una opción. Él huye y ella hace otra cosa, no sé qué has contado, pero sobre todo esa metáfora de una tierra dividida, que siempre ocurre en la pobreza. En Palacios no hay nada dividido, ¿no? Ya hemos hablado antes, hemos coincidido con mi abuelo. Y sobre Sábato sí, yo lo conocí en santos lugares, a mí me influyó muchísimo. Sábato habla de esa parte moral, claro, Juan Pablo Castel, ese primer personaje del túnel, tiene una opción moral, se quiere justificar. Para mí, el gran escritor en ese sentido era Baroja. Baroja habla de la permeabilidad de la novela y Sábato habla del género impuro. De hecho, El escritor y su fantasma es que Paco, bueno, aunque no hayas leído a Sábato o lo hayas podido leer, además Sábato era un hombre comprometido con el partido, era comunista, era físico, santos lugares. Él termina en El escritor y los fantasmas definiendo que es la novela actual. Los dioses, los hombres escriben ficciones porque están encarnados, porque son imperfectos. Un dios no escribe novela. Entonces, a propósito de esto, que vale con introducción, es una pregunta para Paco. Esa metáfora que me parece hermosísima, es decir, esa choza, o sea, la pobreza estaba incluso dividida. Es lo que dicen en México, nos han quitado la casa que no teníamos. Claro, y la palabra que tú estarías buscando también, Paco, sobre esto era el cacique del pueblo, ¿no? El padre de Fernando. Total, Fernando, fíjate el nombre que has elegido para él. Fernando, etimológicamente, significa el que viaja con riesgo, arriesgando. Digo, el subconsciente de los escritores sucede, ¿no? Pero ha elegido... Bueno, el comentario es... dada tu trayectoria vital, el esfuerzo que has mantenido y sobre todo lo que acabas de decir, que me ha recordado algo que decía mi abuelo, quien ama encuentra la puerta, y tú lo has dicho, los conflictos se solucionan en el 90%
90% son malentendidos de odios, de rencores o de amores excesivos y demás. El comentario, Paco, para ti, ¿qué parte de tu vida, pues tú has dicho que es el principio real, para tu madre y tal, esa decisión, ¿qué parte de tu vida consideras tú que estuvo extinguida, separada, donde tuviste que tomar una opción y que luego vuelve ahora en el subconsciente literario tuyo de la novela? ¿En qué momento vital de tu vida tú te has sentido Fernando, independientemente del amor o no? Donde tuviste que elegir y decir, este soy yo. Hombre, yo no, aunque en cierta manera y buena parte lo viví, pero digamos que lo he conseguido darle orden y concierto, como diríamos, ya a los 70 años, ¿no? O 70 y tantos años, ¿no? O sea, que no es que fuera un problema, ha sido un recuerdo que he tenido siempre ahí, pero que de alguna manera no ha existido un problema interno mío con mi vivencia, sino que yo a todo lo que siempre he intentado es ir progresando en la vida, ¿eh? Y entonces mi afán que era siempre la superación sobre el día anterior. Es decir, que hoy tengo que estar más preparado que ayer y si es posible mañana más preparado que hoy. Entonces mi interés siempre es ese. Y lo mismo que lo enfoco para mí, lo enfoco para la sociedad. Es decir, la sociedad va a ser más libre en la medida que sea capaz de reflexionar y de ir cambiando la vida para mejor en todos los sentidos. Para todos, claro, perfecto. Pues muchas gracias y gracias por tu novela. Y esa metáfora, la choza, extendida, dividida. Sí, es la choza que no, la metáfora es hermosísima. que divide. De hecho, con tu permiso, Paco, voy a leer el primer párrafo de la novela porque va sobre lo que estás diciendo ahora mismo, Juan. Dice, empieza o arranca la novela así. La choza de Pepe el Rubio y su esposa Maruja estaba situada justo en la linde de las propiedades de los Córdoba Benítez y la de los González Acosta, los dos grandes terratenientes de la zona, cuya rivalidad se remontaba a varias generaciones. El señor González era el propietario que más riquezas poseía en el pueblo y ejercía su poder, a su antojo y con crueldad, sobre todo aquel que osara traspasar los límites de sus vastas tierras. No solo eso, además alardeaba de ello públicamente. El señor Córdoba estaba hecho de otra pasta. Su trato era más respetuoso con la gente humilde, pero en su relación con su vecino rival no dejaba pasar una. En resumen, las dos familias más ricas del pueblo parecían vivir únicamente para el enfrentamiento personal. Es decir, que en este breve párrafo está resumiendo, ese planteamiento define la médula de la novela. Claro, lo que él ha dicho, el odio, el amor, hay que hablar de amor, ¿no? El perdón y tal, lo que has comentado, ¿no? De los afectos, es mejor hablar, claro, pero el odio también se hereda. Y esos son odios heredados. Sí, de hecho es de varias generaciones. Claro. Y las clases pudientes, o esos caciques sí se han preocupado mucho de hacer heredar el odio, no tanto el pobre. El pobre siempre tiene que perdonar. Siempre es el que perdona. Bueno, vamos a seguir un poquito. Bueno, entonces, esto ya es una pregunta un poquito fruto de la curiosidad personal. ¿Sabías, Paco, desde el principio de la novela, cuando tú empiezas a escribir la novela, el desenlace? O sea, ¿cómo iba a acabar? ¿O es algo que a ti mismo te sorprende en algún momento y vas derivando hacia ahí? La verdad es que puedo decir que no. Yo empiezo a escribir sobre los recuerdos y a darle contenido, digamos, literario, y lógicamente me marco una trayectoria y esa trayectoria quiero que de alguna manera cierre ese drama que hemos iniciado, ¿no? O sea, la novela se inicia con ese drama en la que los jóvenes no pueden convivir y por tanto les es imposible vivir juntos. Entonces se empieza este viaje y este compromiso de montarse un negocio en Australia y llevarse, es decir, que Beatriz se la pudiera llamar Fernando para que se uniera con él en Australia, una vez que ya tenía su finca y tenía su casa y sus condiciones de vida. Entonces,
claro, como me gusta ser positivo, pues de alguna manera voy desarrollando la idea, pero voy creando contenido social y contenido material para hacer posible que la vida se pudiera desarrollar en Australia. Después hay, por decirle alguna cosita más que no quiero pasarme, en Australia surgen los problemas también, problemas graves, entre la propia pareja, en el sentido de que hay unos males entendidos, se pelean de alguna manera, Marta se pelea, Marta es, sí. Pero Marta, sí, la otra pareja, Javier y Marta. Eso es. Hay una fiesta, ahí hay un baile en el barco y hay un concurso, que por cierto lo ganan ellos, lo ganan Javier, y resulta que hay una rubia, que yo digo que una rubia es companante, que es la hija del contramaestre. Y esta pues lo quiere manipular todo. Y entonces él era un bailarín casi profesional, Javier. Entonces, claro, todas las mujeres en la fiesta, cuando celebraban fiesta, querían bailar con Javier. Y esta ruita, pues resulta que se apegaba tanto a Javier y tal, que la novia que estaba le faltó poco pasar en lo alto y darle una paliza. Y todo eso va creando problemas que después están a 800 kilómetros de distancia, donde para Javier y Fernando exactamente, están a 800 kilómetros en otro pueblo. O sea, Marta vive a 800 kilómetros de donde se queda Fernando y Javier. Y entonces, claro, todos estos malentendidos pues se tienen que aclarar, no como hoy lo hacemos con los teléfonos y con los... sino que antes era mandar una carta y esperar 3 meses que la carta volviera, llegara y viera el resultado, ¿no? Entonces también creo que en ese sentido también... era un problema. Y ya por ir acabando, porque bueno, si lo breve, o sea, lo bueno si breve, 2 veces bueno, pues una vez acabado este último proyecto tuyo, aunque sé que es muy precipitado y estamos, pero bueno, como hablamos al principio de la primera novela tuya, que quedó un poco en un limbo literario, ¿tiene ideas, sí, alguna cosa bueno, de cara? Lo primero que escribí, la primera novela que escribí, es, en cierta manera, tiene mucho contenido que podríamos decir que iguala, no que diga las palabras ni la, pero que mucho contenido iguala a esta, de Cádiz a La Mano. También un problema social, más que amoroso, un problema. Y yo lo publiqué con ¿quién fue? Con una empresa de estas fantasmas, el resultado fue fantasma. Me robaron en el precio, me robaron en la distribución por distintas librerías y también en cuanto a la corrección. Me hicieron que pagara todo esto y al final ni la corrigieron ni la presentaron y yo Ni la distribuyeron. Yo me gasté mi dinero. Incluso llevaba falta de ortografía, en la misma portada tiene alguna falta. Y claro, cuando veo esto, aparte que vendí 3 o 4 o 5, no sé, la otra la regalé, la familia y tal. Y me hicieron, y yo le tenía bastante cariño a la novela, de Cádiz a La Habana, pero como me salió así, pues ya no la dejé un poquito ahí a rumbear, ¿no? Pero mi idea es poderle dar vida un día y poderla sacar. Es muy difícil porque como yo soy autoeditor, o sea que yo la encargo, yo la vendo y eso es lo que decía Enrique, me tengo que adaptar al precio porque si no la vendo y sobre todo que ahora mismo tengo 3 escritos que mañana puedo venderlos. Los 3 son 3 temas distintos. Y son géneros distintos. Uno de poemas que se llama Volando, el otro que es Sueños de Familia, que es novela corta, 7 capítulos distintos, novela corta, y esta
volver por ella. Entonces, como tengo estos tres, de alguna manera ahora digo, ahora aquí tengo material suficiente para ir presentándolo y vendiéndolo y hablando con la gente y disfrutando. También lo digo así, porque de verdad, a veces, no tanto con los mayores, desgraciadamente, pero bueno, quizás será por el nivel cultural, a veces me enorgullezco porque llego así a jóvenes y casi te pelean por el libro, por querer la foto conmigo, querer pedirme el teléfono, ¿sabes? Que realmente me emociona, ¿no? O que me quieren dar dinero de propina y yo generalmente digo que no. Realmente, sobre todo digo que no, que yo voy a vender mi libro y que no me interesa propina, que no me interesa nada. Yo tengo mi pensión que no me hace falta. Y la gente, el otro día me contaba hace un ratillo a Ricardo, pues yo tuve que coger 5 euros a uno porque decía, es que yo estoy de Jerez, que tú eres de Jerez, pero yo vengo vendiendo mi libro. Si te interesa el libro, pues me lo pagas así y no digo, como siempre. No, es que yo voy a no sé qué y me voy con el libro en la mano, pero quiero darte 5 euros. Y yo, que no, que sí, que no, que sí, al final no lo tuve que coger. Yo no lo va a dejar que los 5 euros tiran al suelo, ¿no? Y digo, hombre, el hombre no hace con voluntad. O sea, hasta ese caso me o sea, que lo digo que lo disfruto. Es verdad que llega a otra gente que te pone la mano así, como diciéndote no lo acerques. Es verdad. Pero a mí me llena más ese cariño que la gente me demuestra que el que me ponga la manita. Venga, no, a propósito de, se me acaba de ocurrir, tú no eliges Canadá, no eliges Estados Unidos en ese viaje, eliges Australia, que son las antípodas. Sí. ¿Sabes? Digo, otra vez tu subconsciente de escritor. Tengo la razón. Lo digo para que vale. La razón es que tengo una prima que en los años 50... Pero sigue siendo las antípodas. Sí, sigue siendo las antípodas. Sí. Simbólicamente es muy interesante. En los años 50 tengo una prima que se llama, o se llamaba, digo porque no sé, Vicenta, era de Arco de la Frontera, y yo vivía, pues me he criado prácticamente entre el Valle, Paterna, Arco, Argá, en la zona esta de este pueblo. Y yo conocí a mi prima Vicenta por las relaciones de familia, que no la conocía de presencia. Y que la prima Vicenta se ha ido a Australia. Y como se ha ido a Australia, y allí es un país inmenso, un país tal, un país cual, pues quizás me vino la idea de esa, de dónde se va Fernando. Por un sitio donde hay tierra allí para dar y regalar, y es un continente importante, y por tanto, como tengo allí mi prima, pues, y quizás eso fue lo que me ligó más. Lo que tú pensaste, ¿no? Claro, tenía otra el razón. símbolo de la antigua. Yo estaba en Australia, en la cárcel, 15.000 presos. Y todos los presos de Nueva Zelanda están allí también. Sí, es un país de oportunidad. Yo me acuerdo esos años, los 50, donde esta gente pedían fontaneros, electricistas, gente que quisiera poblar un país deshabitado. Entonces tu motivo fue eso. Genial, pues felicidades, Paco. Tener la prima. Después vino la prima bueno, ya yo estaba casado en los años 70, vino a ver a los padres y se acercó precisamente a casa. Y estuvo un día en casa, pero después perdimos de nuevo el hilo y ya no sé si la muchacha era mayor que yo. Mándale 50 libros y que pague a cobro de vendido porque ahí está Vicenta. Vale. Bueno, pues nada, Paco, solo por darte la enhorabuena, ya tenemos al nuevo niño en la casa y ahora es cuestión de presentarlo en sociedad, de que la gente lo conozca y ya eso es trabajo que no Muchas gracias a todo el mundo. Sí. Bueno, también tengo que decir que ahora vamos a tomarnos una copita y para brindar por el trabajo y el proyecto que ha llegado a buen término de Paco, y entonces nos vamos a tomar una copita para brindar. Por cortesía. Paco va a firmar ahora algunos libros. Muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta a Paco. Bueno, venga. Porque Paco en todos sus libros tiene su vivencia, entonces con lo que ha contado refleja un hecho muy marcado en su vida, ¿no? Y por lo que ha comentado también, los personajes, algunos serán
qué edad pasó todo eso y cómo lo vivió él. Paco, eso te toca a ti. ¿Qué edad pasó todo esto? Bueno, pero te refieres a la época en la que está situada Claro, la novela. Parece ser que la ha quedado marcada. Sí. Entonces, a partir de ahí surge esta novela. Bueno, la novela surge hace 8 años, o la idea general, pero los hechos, yo lo que cuento, digamos que tenía 5, 6, 7, 8, 9 años. O sea que son recuerdos de esa época. Estamos hablando a lo mejor de años 50, ¿no? Claro, Mediados de siglo sí, XX. más o menos. Entonces yo lo que he hecho ha sido darle forma literaria a aquellos recuerdos, ¿no?, que vivía, ¿no? Ahora después ya de mayor, tengo también muchísimas cosas escritas de mayor, pero es otro tema. Bueno, pues por cortesía del tabaco El Pasaje, que se me ha olvidado que es el que a nosotros nos trae el vino para que brindemos aquí después de cada acto, pues nos vamos a tomar una copita mientras Paco, si queréis alguno comprar el libro, os firma